Ecaterror Paranormal. Comunidad, sean todos y cada uno de ustedes cordialmente bienvenidos a un video más, en donde el día de hoy les traigo una nueva historia totalmente de miedo, de terror, de pánico, de suspenso. Una historia que amablemente nos ha compartido un suscriptor a través de la página, en donde él nos cuenta que él trabaja como policía municipal en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, pero que una noche al patrullar ¿para qué les cuento de más? Mejor vamos a darle lectura a la historia del día de hoy y recuerden que esto es Ecaterror Paranormal y esta es la historia. Sí, mira, en esta historia voy a omitir algunos nombres, datos, ubicaciones exactas. Esto debido a que aún sigo en activo en la Policía Municipal de Ecatepec y honestamente el que uno relate o cuente ese tipo de sucesos que acontecen durante nuestras jornadas de servicio de 24 horas podría afectar mi estancia en este trabajo y de hecho de eso nunca se cuenta, nunca se dice nada en la corporación, ya que nuestros mandos o nuestros altos mandos podrían tirarnos a locos o hasta podríamos terminar en un hospital psiquiátrico por contar ese tipo de situaciones. Pero créeme que esto que te voy a contar realmente nos pasó. De hecho, íbamos en la unidad patrulla, tipo pick-up, camioneta con batea atrás, 3 elementos de seguridad pública municipal. Era un servidor y otros 2 compañeros. Andábamos patrullando y andábamos asegurándonos de que todo estuviera en perfecto orden. Jamás nos imaginamos, ni mucho menos pensamos en este tipo de situaciones que nos iban a suceder, ya que nosotros anduvimos prácticamente en toda la colonia Miguel Hidalgo, Héroes de la Independencia, entre otras partes. Pero justamente ese día, que recuerdo que era un día viernes, para ser exacto ya era la madrugada, era entre las 3 y 4 de la madrugada. De verdad ya tenemos mucho sueño, ya nos teníamos muy cansados, pero nuestra función era andar patrullando para combatir la delincuencia y reducir así el alto índice de delitos que se cometían en esa colonia. Y más que nada en todo el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México. Eso que te estoy contando sucedió en el año 2017, cuando durante mi jornada de 24 horas, que ya te menciono, que andaba patrullando con mis compañeros, se nos ocurrió ir sobre una avenida de ahí de la colonia Miguel Hidalgo, que da hasta el final, donde está la avenida de las Torres. Ahí en esa avenida es pura terracería. Esa avenida está a un lado de lo que viene siendo el canal que cruza desde prácticamente todo Ecatepec, pero pasa justamente ahí por la Miguel Hidalgo, Héroes de la Independencia, Jardines de Casanueva, entre otras colonias más. Pero nosotros estábamos en ese punto ya mencionado y antes de llegar ahí a esa avenida, que cuando llegas ahí a mano derecha puedes continuar el patrullaje hacia otro punto de la colonia y a mano izquierda vas para agarrar la avenida de La Laguna, la que antes se conocía como La Laguna. En ese tiempo ya estaban construyendo la autopista urbana Siervo de la Nación. Había trabajadores, pero en ese punto ya eran escasos los trabajadores que se encontraban ahí. Entonces, nosotros andábamos patrullando porque sabíamos y teníamos reportes de que muchos de los trabajadores de esa obra habían denunciado ya que habían sido víctimas de asaltos por parte de hombres que aprovechaban de la oscuridad de esa avenida y los asaltaban robándoles sus pertenencias. Dicho esto, antes de llegar a ese punto que te menciono, a lo lejos vimos un ave
que andaba volando arriba de lo que ya estaba establecido de la autopista que estaban construyendo. Y esa ave tenía algo impresionante. Era de un tamaño anormal, no era de un tamaño común como todas las aves. Y nosotros empezamos a cuestionar el qué hacía una ave de esa magnitud sobrevolando arriba de lo que es la autopista que estaban construyendo. Mis compañeros y yo no entendíamos el qué hacía ese tipo de ave y más que nada identificar qué tipo de ave podría ser, ya que solamente volaba en círculos como si estuviera acechando algo, no lo sé. Nosotros continuamos nuestro trayecto y fue hasta llegar justamente a ese punto donde la perdimos de vista. Ya no vimos esa ave que poco antes de llegar justamente a ese lugar escuchábamos sonidos como de lechuza y nosotros pensamos que tal vez si era un inofensivo animalito de esos conocidos como lechuzas. Pero cuando llegamos a ese punto ya no vimos al animal volando, sino que nos quedamos petrificados porque al llegar ahí hasta el fondo, casi pegado al canal, sentimos un frío intenso que recorría todo nuestro cuerpo. Se nos erizó la piel y empezamos a sentir miedo. Mis compañeros me dijeron que si sacaban las armas o qué hacíamos porque sentían un miedo intenso. Yo les dije que para qué íbamos a sacar armas si no estábamos viendo nada infragante, no estábamos siendo testigos de ningún acto ilícito. Para ello, mis compañeros no sabían qué hacer o qué decir. Nos dio bastante miedo que realmente no sabíamos qué pensar. Y cuando llegamos a esa intersección, a ese punto, que no sabíamos para dónde girar, si para la izquierda o la derecha, fue ahí donde había unos arbustos, se podría decir, maleza, que está a las orillas del canal y muy cerca de lo que hoy es la autopista urbana Siervo de la Nación. Ahí en ese punto fue donde vimos a esa cosa. Era un ser oscuro, era como una persona. Realmente no sabíamos de qué se trataba. Se veía como una silueta humana, pero esa persona, esta cosa, traía una especie como de bata, túnica o una capa negra que realmente nos dejó impactados porque esa cosa no vimos si tocaba el suelo. De repente uno de mis compañeros dijo que era una persona que tal vez si necesitaba apoyo. Nosotros con tanto miedo de que no sabíamos qué era eso, nos bajamos con las armas en mano y acercándonos un poco a esa cosa le preguntamos que si todo estaba bien, que a quién buscaba o qué hacía en ese lugar a esas horas de la madrugada, respondiéndonos esa cosa que nos largáramos, que dejáramos de estarla molestando. Nosotros nos molestamos por la respuesta que nos dio y le dijimos que éramos la policía municipal de Catepec, que por favor se volteara y nos diera el rostro, que una vez más le preguntábamos que qué hacía en ese lugar a esas horas de la madrugada. Esa cosa nuevamente, ya muy molesta, volvió a responder que qué nos importaba, que nos largáramos, que la dejáramos en paz. Honestamente, uno de mis compañeros dijo que pues tendríamos que arrestarla y ponerla a disposición porque se hacía sospechosa de que estaba justamente en ese lugar y a 10 horas de la madrugada. Cuando nos disponíamos a realizar la detención, sentimos un miedo terrible porque uno de mis compañeros empezó a dolerse de la cabeza, gritando fuerte, que le dolía mucho la cabeza. Justamente el compañero que había propuesto que la tomáramos en custodia y la pusiéramos a disposición de la autoridad pertinente. Pero ese compañero se empezó a doler bastante, gritando de una forma terrible. Y el otro compañero
me dijo que le brindáramos ayuda, que porque el compañero se sentía mal. Esta persona, riéndose, nos dijo que era mejor que nos largáramos, que no sabíamos lo que estábamos haciendo, que ella era una bruja muy poderosa y muy conocida en esos lugares, que dejáramos de estarla molestando y que nos retiráramos por nuestro bien, que de lo contrario nos iba a arrebatar el alma, que nos iba a entregar a su maestro, a su señor Belcebú. Esas palabras que nos dijo esa cosa nos llenó de bastante miedo y realmente temblando, llenos de pánico, de terror. Y uno de mis compañeros, el que estaba auxiliando al compañero que se empezó a sentir mal, sacó su arma y quiso hacerle unos disparos a esa persona, a esa cosa. Mas sin embargo, su arma nunca funcionó. Solamente se escuchaba el clic y no pasaba nada. Yo de inmediato, sacando mi arma, le dije que se tirara al suelo y que estaba detenida por haberle faltado al respeto a elementos de seguridad pública y a la autoridad. Esta cosa me lanzó un polvo en la cara que no sé, no supe ni qué pasó porque yo perdí el conocimiento, pero me sentía yo entre desmayado y entre consciente porque podía escuchar y podía ver todo lo que estaba sucediendo. Esa cosa se aproximó a nosotros, tocándonos con su mano esquelética y nos decía que le pertenecíamos, que de ahí ya no íbamos a salir con vida, que el primero que iba a tomar era el alma de mi compañero, el que se había dolido primero, que él había sido el primero que le había faltado al respeto. Nosotros, llorando prácticamente, le dijimos que no nos hiciera nada, que solamente estábamos cumpliendo con nuestro trabajo. Esa cosa, burlándose, nos dijo que dónde estaban los elementos de la policía valientes, que ahora éramos unos cobardes. La verdad, nosotros llorando le implorábamos por nuestra vida, le decíamos que no nos hiciera daño, que por favor nos dejara libres, que nos dejara en paz, y le prometíamos que no le íbamos a decir más nada y que la íbamos a dejar que siguiera haciendo lo suyo en ese lugar. Te juro que mi compañero, el que estaba apoyando al compañero que se había dolido de la cabeza, él quedó petrificado y decía que no quería morirse, gritando fuertemente. Yo, temblando y llorando, imploraba por mi vida, pero fue hasta que recordé unas oraciones que había aprendido de niño, que nunca las había utilizado, puesto que siendo policía municipal sentía yo que no me hacían falta, pero en ese momento, en ese instante de terror, de angustia, empecé a realizar esas oraciones y esa cosa me decía que me callara el hocico, que me callara, que no dijera eso, que porque me iba a ir peor. Yo continué rezando, haciendo esas oraciones que mi familia me había enseñado y que había aprendido cuando había hecho mi primera comunión y que había aprendido por parte de mi familia. Continuaba rezando hasta que esa cosa se empezó a alejar poco a poco y caminando hacia el sentido contrario de donde nosotros estábamos, pero esa cosa no tocaba la tierra, esa cosa flotaba, era como si se deslizara un globo de gas, esa cosa volaba, levitaba y realmente llenos de espanto, llenos de miedo. No podíamos creer ni dar crédito a lo que estábamos mirando, puesto que esa cosa, al llegar al otro extremo de donde estábamos nosotros, empezó a gritar cosas que no entendíamos, como si fuera en otra lengua, en otro idioma, o tal vez en un dialecto, y decía que esa noche nosotros le íbamos a pertenecer, y que ya nuestras almas estaban malditas, y ya no íbamos a pasar de esa noche. Realmente esta cosa, cuando pasó al lado de nosotros, y que nosotros la vimos por fin, como era, no podíamos creer que era una cosa horrible. Ella, como lo dijo, tenía todas las características de una terrorífica bruja. Se reía horriblemente,
sus movimientos eran horribles. Y ese olor que jamás lo olvidaremos, que desprendía de su cuerpo, de ella, de esa cosa, un olor putrefacto, asqueroso, nauseabundo, y todas esas maldiciones que nos aventaba. Nosotros, siendo policías, no podíamos entender cómo estábamos llorando como niños, porque no sabíamos a qué nos estábamos enfrentando. De repente, sin que esa cosa se nos acercara, vi como a mis compañeros se empezaron a llenar de rasguños, de mordeduras, como si algo o alguien los estuviera atacando físicamente. Y ellos se dolían bastante, porque realmente hasta sus uniformes traspasaban los rasguños, las mordeduras, y ellos gritaban que sentían que se quemaban, que teníamos que hacer algo, que no querían quedar ahí, que querían regresar a sus casas sanos y salvos. Lo mismo pensaba yo, pero ¿qué podíamos hacer? Realmente las oraciones que yo había hecho solamente hicieron que esa cosa se molestara más y arremetiera en contra de nosotros salvajemente. No podíamos entender cómo, de qué forma, sin tocarnos, si nos estaba haciendo daño esa cosa. Realmente esa madrugada fue horrible, porque este ataque duró aproximadamente una hora. Una hora duró ese terrorífico ataque. Honestamente, yo sentía que me moría porque sentía que el cuerpo me quemaba, y de igual forma presentaba yo rasguños en todo el cuerpo y unas heridas que sentía yo que me quemaban, que me ardían. Realmente no podíamos creer esto que estábamos viviendo, pero fue hasta que los muchachos y yo por fin decidimos unir nuestras voces y comenzar a rezar a pulmón abierto, gritando prácticamente, hacer las oraciones que de niños habíamos aprendido, pidiéndole a Dios que nos salvara de ese peligro que estábamos viviendo en ese momento. Fue hasta que hicimos una oración fuerte, que la repetíamos una y mil veces, hasta que esa cosa nos dejó en paz, y solamente frente a nuestros ojos vimos cómo se dio vueltas, remolineaba, gritando cosas horribles, cosas que nos dejaban en shock. Esa cosa hacía movimientos extraños y muy raros, y decía que nos calláramos, que no sabíamos lo que estábamos haciendo o diciendo, que la dejáramos en paz, que se la íbamos a pagar, que esa noche iba a terminar con nuestras vidas. Nosotros implorando a Dios y seguíamos rezando, no parábamos, ya que en realidad nos encontrábamos muy mal. Esa cosa por fin se alejó un poco más de nosotros, y solamente vimos cómo enfrente de nosotros esa cosa volvió a convertirse en lechuza y emprendió el vuelo con rumbo desconocido. Recuerdo que en ese tiempo estaba la luna muy linda, y justamente esa cosa voló hacia lo que era a la construcción que estaban haciendo de la autopista, y se perdió, agarrando rumbo desconocido hacia la luna, hacia el cielo, no lo sé. Pero al momento que se alejaba, seguía gritando cosas horribles, diciéndonos que se las pagaríamos, que nos iba a buscar, que nos iba a encontrar, y que se iba a cobrar lo que le habíamos hecho. Honestamente, yo siento que no le hicimos daño, solamente por cuestiones de trabajo le estábamos comentando. Mis compañeros y yo, después de que pasamos este terrorífico ataque, nos quedamos en shock, y pasando un poco el tiempo, ya cuando empezó a aclarar el día, realmente no sabíamos qué decir, puesto que nuestros uniformes estaban dañados, nuestro cuerpo estaba dañado también. No nos sentíamos nada bien física, ni psicológica, ni espiritualmente hablando. Decidimos ir a la casa de uno de mis compañeros, en donde tuvimos que asearnos, cambiarnos de ropa, de uniformes, para completar y acabar el turno.
Pero contándole a su mamá de uno de mis compañeros, ella nos dijo que habíamos corrido con suerte porque habíamos sido atacados por una terrorífica bruja. Nosotros conscientemente le respondimos que sí, que de hecho esa cosa nos lo había dicho, que ella era una bruja muy poderosa de esos lugares, pero nosotros incrédulos no podíamos creer ni queríamos pensar que eso podía ser cierto. Su mamá de mi compañero nos dijo que habíamos sido muy afortunados y que jamás volviéramos a pasar por ese lugar, y que si volvíamos a llegar a ir a ese sitio, que fuéramos preparados, prevenidos por cualquier cosa. Nos dijo una serie de rituales y amuletos que podíamos cargar para poder lograr evitar encontrar a esa bruja o el que nos volviera a hacer daño, porque esta vez habíamos corrido con suerte, pero tal vez si jamás iba a existir una segunda o tercera vez. Realmente en la policía nunca nos preparan para ese tipo de situaciones paranormales. Podremos enfrentar a la delincuencia, podremos enfrentar cualquier tipo de situación, pero ese tipo de situaciones paranormales son cosas que jamás se pueden creer y que nunca en una corporación policíaca se puede hablar de ello. Realmente esto que te estoy contando y que sé que mis compañeros que al igual que yo vivieron ese día, esa terrible situación, sabrán de lo que estoy hablando, ya que ellos vivieron conmigo ese terrorífico ataque por parte de la bruja de la Miguel Hidalgo. Créanme o no, esta fue nuestra terrorífica historia de mis compañeros y mía, y espero que les haya gustado. De verdad, a nombre de un servidor y de mis compañeros, les doy las gracias. Hasta la próxima.